el poder tener y ver esta opinión en decir, vamos a hacerlo, pero que los colegas conozcan que a través de una auditoría que ahorita se conocen como supervisiones en establecimientos de salud, pasan esas supervisiones, solamente cambia y se le da ya no nombre de supervisión, sino de auditorías. Y hoy en día les estoy compartiendo cuál sería la parte fundamental de cómo los consultorios de enfermería pueden estar apegados a esa normativa que en su momento se les va a solicitar. Entonces, la práctica, como usted nos acaba de dar este panorama en general, viene a hablar sobre esa práctica avanzada, en la cual voy a minimizar esto para que podamos ver, en donde dice que esta práctica tenemos que conocer, y como bien nos decía nuestra colega Elizabeth, debemos de sabernos y creernos nosotros quiénes somos, qué hacemos y defender nuestro trabajo. Cuando nosotros firmamos una receta, lo van a ver más adelante con la maestra Sapie, en la cual pues ella nos hace sobre una prescripción de medicamentos, podemos prescribir, pero también habíamos comentado con la maestra Ángeles que tenemos una prescripción, pero del cuidado, porque nosotros damos cuidado. Y entonces tengo que reconocer y saber que yo como enfermera tengo ese privilegio que no cualquiera lo da, como usted bien lo comenta. Los médicos a veces sí se apoyan de enfermería cuando están en su internado, cuando van a hacer un campo clínico, cuando apenas están familiarizando con este ambiente hospitalario, pues siempre van a solicitar del apoyo y más de una enfermera, porque van a empezar a instalar vías periféricas, porque van a empezar a saber colocar una sonda, porque van a saber hacer curaciones, que son los principios de asepsia y antisepsia, cosa que muy pocos lo llevan en sus temarios o en sus catálogos de estudios. Aquí lo que nosotros, enfermería, se hace con una característica muy específica, porque ellas van a, o más bien nosotros vamos a dar ese cuidado y vamos a ejercer una profesión. Y nosotros tenemos la capacidad de ver esas áreas de oportunidad que demandan una atención inmediata. ¿Por qué? Porque nosotros somos el primer contacto y el contacto que siempre va a estar de forma permanente con esa persona, paciente, usuario. ¿Ok? Entonces, enfermería se distingue por dar lo que es esa atención y que hoy conocemos como lo que es el cuidado. ¿Cuál sería su objetivo? El objetivo de nosotros como enfermerías, tenemos diversas disciplinas donde podemos hacer esa práctica, desde lo que es una asistencial en áreas clínicas, o en este caso ya como un consultorio, con áreas de docencia, porque también de forma particular podemos dar este tipo de capacitaciones. De administración, la gerencia la vamos a utilizar tanto interna como externa, y esta administración se utiliza más en esos consultorios porque nosotros tenemos que hacer desde lo que es la gestión del capital humano, de los recursos, de los trámites, hasta incluso de sacar ese catálogo de servicios y cuánto voy a cobrar por cada uno de ellos. Ahí es donde nosotros aplicamos toda esta parte de la administración. Y sobre todo, cuando ustedes en los consultorios van llevando ciertos casos y que van viendo cómo van evolucionando, y más en este caso que tomamos el ejemplo de nuestra colega Elizabeth, en donde ella lleva lo que es el seguimiento de pacientes o pacientes que requieren una atención en esta clínica de heridas, que ya también se vuelve de una manera
preventiva a nivel ya de salud pública, pero también nos da mucho enfoque hacia lo que es la investigación. ¿En qué tiempo mi paciente evoluciona con estos apósitos? ¿En qué tiempo va a evolucionar si también, aparte de utilizar ese apósito, integro una alimentación? ¿En qué tiempo va a evolucionar si aparte del apósito y de la alimentación doy lo que es el autocuidado? Y eso me va enseñando de que a lo mejor si un mes iba a tardar ese tratamiento, a lo mejor se va a recortar en 15, en 20, en 30 días, dependiendo las intervenciones que enfermería y en este caso nosotros realizamos de acuerdo a nuestra área de dominio. Por eso ahorita en lo que es estas clínicas, estamos viendo que se lleva a cabo lo que es una investigación de forma continua y permanente. ¿Vamos a lograr el estado de salud y bienestar de las personas? Sí, ese es nuestro objetivo. Y hay algo muy importante, que los vamos a reintegrar hacia lo que es la sociedad o lo que son sus actividades, que en este caso nosotros decimos, volvemos a dar a la sociedad una persona productiva, ¿ok? Entonces, vean qué tan importante y el objetivo que nosotros tenemos como profesional de enfermería y más cuando tenemos estos tipos de consultorio. ¿Cuál sería mi práctica que voy a desarrollar en cuanto a esta atención que voy a dar en los consultorios? Hay algo muy importante que nos dijo nuestra colega. Nunca se va a sustituir lo que es una atención médica como lo que es la atención de enfermería. Jamás. Los consultorios de enfermería van a ser que ellos van a dar una atención directa a los pacientes, vamos a detectar una necesidad y vamos a incluso a dar seguimiento a una prescripción médica previa, por ejemplo, una instalación de una infusión parenteral, en donde nosotros pues podemos llevar a cabo lo que son los sueros, y más en consultorios de enfermería son sueros vitaminados, pero todo tiene que tener una receta médica para que yo pueda realizarlo. A eso se está refiriendo este apartado. Pero también puedo ver la necesidad que tenga mi paciente cuando hay una monitorización de lo que son signos vitales, y que en este caso ellos tengan que estar viendo cuando se les toma o son pacientes que se sospecha que ya son candidatos o que tienen un alto riesgo de pacientes hipertensos. Se va monitorizando la tensión arterial en cierto tiempo para que ellos puedan ir viendo. Nosotros como enfermería damos nuestra intervención, vamos viendo esas gráficas, valoramos. Y también nosotros no necesitamos que me diga el médico una prescripción de cómo voy a ir haciendo esa curva, y cuando yo detecte algo puedo hacer esa referencia, puedo referir a otra unidad y saber que hay cosas que voy a integrarlo yo como cuidado independiente, pero a veces voy a requerir también la participación del área médica. Yo les decía, no por el hecho de que nosotros ya tengamos un consultorio y digamos, soy de forma independiente y no necesito del área médica o de algún otro colega, en este caso algún área de dominio, pues nosotros ahí sí como que nos vamos cerrando, porque nuestro trabajo es multidisciplinario. Debemos saber hasta dónde es mis competencias, hasta dónde es mi responsabilidad cuando empieza la responsabilidad del otro colega, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofertar como esos servicios en esta práctica libre? Desde el registro y la monitorización de esas constantes vitales de nuestros pacientes, verificar sus avances, si hay alguna alteración, si hay algún problema que pudiéramos nosotros detectar de forma oportuna, nosotros podemos detectarla. A lo mejor ese día nada más mi paciente fue a tomarse la presión, pero lo vemos muy cansado, fatigado, sudoroso, que algo tiene el paciente, y bueno, puedo yo tomar una glicemia capilar y
y puedo detectar en ese momento que a lo mejor sus niveles de glicemia están alterados. Puedo referirlo a otra instancia para que se le haga más chequeo continuo y entonces yo estoy trabajando y haciendo ese vínculo. Tenemos que realizar lo que es el análisis y pruebas diagnósticas como lo que son la presión arterial, las glicemias capilares, que son ahorita son la parte fundamental y que se van a primer nivel de atención. Nosotros podemos llevar a cabo esa monitorización, así como la administración la administración de medicamentos, en la cual, pues si en este caso mi formación, y eso, a eso va venta libre, mi formación como enfermera, nosotros podemos prescribir. Eso les va a enseñar, y va a comentarlo la maestra Ángeles Apie. No voy a introducirme tanto en ese tema porque, bueno, la experta es ella y ella les va a decir hasta dónde nosotros podemos hacer esa prescripción, en qué medicamentos podemos prescribir y también en qué medicamentos necesitamos una requisición de receta médica, ¿ok? Tenemos también otro servicio en donde vamos a hablar sobre una educación. Aquí entra mucho el autocuidado. Podemos verificar la nutrición de los pacientes, sí. Puedo ir combinando exactamente si yo tengo un paciente con algún problema de úlceras y que requiere una nutrición especial, pues también tengo a la nutrióloga. ¿Puedo sugerir algunas recomendaciones? Sí, pero si este cuidado ya debe de ser más integral porque el paciente es hipertenso, porque el paciente es diabético, por alguna característica, entonces voy a buscar al experto. ¿Y a dónde lo voy a referir? Con algún nutriólogo en donde ellos también tengan que llevar a cabo esas dietas específicas, porque de acuerdo al padecimiento, a la edad, el peso, la masa corporal, se tiene que hacer todo ese listado y los horarios en que deben de estar consumiendo los alimentos. Entonces tengo que detectar exactamente y a dónde puedo ir o referirlo con otros profesionales de la salud. Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, y no porque el hecho de hacer una referencia no quiere decir, ay, es que no lo sabe o no es competente. Claro que lo sé, porque lo sé, lo estoy refiriendo, porque conozco el impacto de la enfermedad o las posibles complicaciones que pueda llegar a tener. Por eso estoy haciendo esas referencias. Eso es muy importante, colegas, y sobre todo tratar de trabajar de forma continua. Y en este caso yo les decía, un trabajo en equipo, aunque sea a distancias, podemos tener ese círculo en donde, bueno, yo conozco a mi colega que es nutrióloga, puedo referirla con ella. La nutrióloga sabe, usted puede ir dando este seguimiento a través de un consultorio de enfermería, y así ustedes se van abriendo camino y entre todos podemos ir buscando esa parte de la comunicación e incrementar lo que son los pacientes para cada uno de ellos. Se dice en administración un ganar-ganar, gana un profesional cuando gana el otro. ¿Sí? Entonces podemos ir trabajando a la par uno con otro. Es importante destacar que aunque la práctica libre de enfermería es eficiente y asequible en algunos casos, nunca olvidar que hay tratamientos médicos. ¿A qué se refiere la palabra asequible? Es algo que se da cumplimiento, es el logro de los objetivos, es algo que yo tengo que trabajar, pero en conjunto, porque a veces se requiere ese tratamiento. ¿Para qué? Para el beneficio de los pacientes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cierta responsabilidad, pero cuando los diagnósticos, o en este caso su problema de la salud del paciente requiere otra atención de calidad, pues tengo que trabajar en colaboración, y esto me va a garantizar que un resultado, restauro la salud,
mi prestigio sigue con mi mismo paciente, tengo la credibilidad, porque a veces queremos abarcar mucho y decir, no, yo lo hago, yo lo tomo, esto nada más es para mí, y ya no hago esas referencias pensando que no va a regresar el paciente. ¿Y qué creen? Pues no regresa porque la atención que yo le di pues no fue la asertiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Como dice nuestra colega, a veces tenemos que saber en dónde lo referimos, pero tampoco voy a estar refiriendo para así de una forma desleal, como en este caso, el caso de ella, en donde pues prácticamente me utilizan para ir a sacar un proceso, porque a lo mejor voy a cobrar una vez, pero de esa vez ya no me vuelven a llamar, ¿no? Entonces, esto es muy importante, nuestra ética profesional, nuestro prestigio que debemos de tener como profesionales y saber hasta dónde nosotros podemos orientar y asesorar a esos usuarios. Es muy importante tener en cuenta no querer abarcar mucho porque eso es el primer factor que nos lleva al fracaso, ¿sí? Entonces, retomando este caso, por eso para mí era muy importante saberlo, cómo lo estábamos haciendo, porque atrás de todo este trabajo, y como lo comentaba, hay normas oficiales para poder llevar a cabo esta integración de consultorios. No tenemos una norma específica que me diga, ¿sabe qué? La norma tal de tal número en tal año está hablando para que nosotros podamos abrir un consultorio. Todavía eso no lo tenemos, pero sí tenemos una norma oficial que es la 005, que esta fue emitida en el 2018. Está cumpliendo, este año cumple 5 años, ya se necesita una revisión. Probablemente si en algún futuro puedan integrarse a los consultorios de enfermería, sería lo genial, ¿eh? Sería fabuloso tenerlo ya, porque aquí ya me diría exactamente como enfermera cuáles serían los requisitos para que yo pueda realizar una apertura de los consultorios, haciendo recomendaciones en lo que es la infraestructura, equipamiento para la atención médica de pacientes ambulatorios, porque nosotros no vamos a ver pacientes que van a estar, como nosotros conocemos, corta estancia. Nuestros pacientes son ambulatorios. Doy la atención y el paciente egresa o va a su domicilio, y posteriormente cuando él requiera otra vez la atención, así sucesivamente. Entonces, la norma oficial, la que ahorita estamos trabajando, es la número 005, en donde vamos a ir analizando ciertos apartados, y que aquí puedo yo retomar algo para que podamos verificar cuál va a ser el requisito que me pida esta norma, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo que con esta norma, primero nos dice que este objetivo, y aquí es donde entran y vemos cuál es el vínculo que tiene con lo que es los consultorios. La norma nos dice que tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento que deben cumplir los establecimientos para la atención médica de los sectores públicos, sociales y privados que integran el Sistema Nacional de Salud, que proporcionen servicios a pacientes ambulatorios. Y con la parte en donde me dice para atención médica de los sectores públicos, sociales y privados, los consultorios de enfermería ahorita son una práctica privada e independiente, ¿ok? Hay consultorios en algunos países que estos están vinculados con alguna institución de salud, o hay esa relación del hospital hacia lo que es un consultorio. Pero ahorita en México con enfermería se han estado haciendo algunos créditos para poder abrir esas microempresas. Si en algún momento dado enfermería tiende a ver todo esto, podemos llevar a tener ese vínculo con alguna institución pública. ¿Es posible? Es posible, porque aquí lo dice la norma y lo vamos a ir analizando.
podemos llevar a cabo, que a lo mejor es como los laboratorios. Yo te puedo dar lo que es un servicio a tantos pacientes, que me refieras de un hospital, y así va creciendo tus consultorios, pero tenemos que cumplir con ciertas características y ciertos lineamientos que nos marca esta norma. En esta norma, nosotros vamos a ir viendo que ese campo de aplicación es de una forma o de observancia obligatoria. ¿Qué quiere decir? No es que si quiero hacerlo, no es que lo desconocía, no es que pues hoy lo pongo y mañana lo quito y hoy no le di cumplimiento. Hay una norma, y si en algún momento dado alguien me va a supervisar esos consultorios, es lo primero que me van a ir viendo en infraestructura y lo que es la práctica del profesional de salud, ¿ok? Entonces, es de una forma obligatoria para todos los establecimientos. Oiga, pero es que yo soy enfermería. Aquí dice de servicios médicos. Y yo estoy dentro de ese servicio que estoy otorgando, ¿qué? Cuidado, ¿sale? Servicios de establecimientos para atención médica del sector público, social y privado, que integran un sistema de salud denominados a lo que funcione como consultorios que proporcionen atención médica no especializada, ¿sale? ¿Qué quiere decir con no especializada? Yo no voy a dar por ejemplo, si nosotros tenemos, y en este caso hay algunas áreas de dominio con una especialidad, por ejemplo, hemodiálisis, ¿sí? Ese es un cuidado especializado, que se requieren ciertos lineamientos desde lo que es el agua, desde el mantenimiento de máquinas, la infraestructura, y debe de estar prácticamente vinculada con lo que es un hospital. Entonces, esas son la atención médica especializada. Nosotros nos vamos a ir a lo que es el primer nivel de atención, lo que es salud pública, ¿sí? La promoción a la salud o lo que es el autocuidado. Cuando nosotros tenemos un consultorio de enfermería con un cuidado especializado, pues ya no es consultorio, es una clínica en la cual pues nosotros ya tenemos ciertas características, porque primero el área de dominio ya es diferente, en la cual nosotros pues vamos a tener que trabajar con ciertos lineamientos, como nos comenta la licenciada, en donde ella pues aparte de lo que son los requisitos, aparte tiene que tener una capacitación especializada, ¿sí? Un área de dominio, y todavía ella tendría que dar seguimiento a alguna normatividad que en este caso lo marca el cuidado de pacientes con ostomías, pacientes con heridas. Yo les podría hablar en la clínica de catéteres, por ejemplo, la que está en Cancún, esa clínica del maestro es una clínica en donde da un cuidado especializado, pero la infraestructura es diferente. Incluso ahí también hay un vínculo directamente con pues ya para servicios sociales, hay un trámite mucho más amplio que si fuera un consultorio. Entonces, sí tenemos que ver cómo o cuáles serían nuestras áreas de dominio para que nosotros podamos ver qué es lo que me van a estar auditando, en este caso supervisando, y que en este caso yo tenga que saber hasta dónde es mi responsabilidad legal. Esto sí es muy importante. Yo no lo digo, aquí está claramente, lo dice la norma, es una norma oficial mexicana y todas las normas son de carácter obligatorio, ¿ok? Entonces tenemos que verificar y saber qué servicios estamos dando. La norma, cuando se hizo esta norma, se tomaron diferentes referencias, entre las cuales nosotros tenemos que conocerlas. Si tengo un consultorio, debo de conocer una norma
que me hable de las instalaciones eléctricas, cuál es la utilización, dónde va a estar las conexiones, cuáles las tomas que se van a tomar de primera instancia, si hay una colorimetría, etcétera. Todo eso lo tengo que saber porque es algo en donde mi práctica como enfermera me va a solicitar el primer punto, que es la iluminación para todos los procesos. Pero ¿qué pasa si se va la luz? También debo de conocer cuál sería mi plan B. En este caso, en los hospitales hay plantas de luz o plantas eléctricas. Debo de saber qué me dice esa norma, porque de ahí va a ir todo el embalaje que me van a ir solicitando. Si yo desconozco una sola norma, entonces yo voy a caer en una omisión, que era lo que comentaba la licenciada. A veces, cuando queremos abrir un consultorio, lo abrimos, pero vamos a través del tiempo, vamos diciendo, ay, si hubiera conocido esta norma, no me hubiera pasado. Y si hubiera conocido esto, no lo hubiera, pues no me hubiera ocurrido todo lo que pasé y todo lo que tuve que resolver, ¿ok? Debemos de verificar la norma en cuanto al expediente clínico. Esta norma 004 es de carácter obligatorio, no porque el paciente no esté en un área de hospitalización o en una unidad de hospital, no le voy a dar lo que es la atención o abrir un expediente clínico. Cuando una persona llega a un consultorio, es un paciente. Y recordemos los derechos de los pacientes. Y entre el derecho del paciente dice que debe de tener un expediente clínico. ¿Qué pasa cuando llega mi paciente? Tengo que abrirle un expediente clínico, saber cuáles son las partes del expediente clínico y tropicalizar toda esa información en mi consultorio. ¿Qué es lo que voy a ver con él? A lo mejor voy a hacerle un estudio en la cual pues voy a ir monitorizando lo que es su glicemia capilar, el día que se presenta, y cuando ellos se van, que termina la consulta, es de forma obligatoria dar un plan de alta. Eso es muy importante, eso es algo que se tiene que trabajar, porque en el plan de alta vienen todos los cuidados y las recomendaciones que nosotros vamos a ir dando. Entonces, vean qué tan importante y cómo voy a ir almacenando ese expediente clínico. Debemos de guardarlo, tener un lugar apartado para poder llevar a cabo ese seguimiento de cada uno de mis pacientes, porque los expedientes y toda la información mínimo me van a durar 5 años. Entonces, tengo que también saber dónde van a estar cada uno de esos expedientes clínicos. En algún momento dado, esperemos nunca, ¿verdad? Hay casos legales. Y si yo no llevo y no voy registrando el cuidado que le voy dando, que tenga un plan de alta y que el paciente me firme que tiene una capacitación previa que yo le estoy dando y que firme su plan de alta de los cuidados que está recibiendo, no tengo armas para poder llevar a cabo una demanda legal. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta y eso sí es muy importante, colegas, porque dicen que lo que no está escrito nunca se dijo y nunca se hizo. Entonces, vamos a ir conociendo lo que es nuestro expediente clínico. Tenemos otra norma que nos habla, la norma 016, que establece las características mínimas de infraestructura, equipamiento hospitalario, consultorios y atención médica especializada. Esta es la revisión de la norma que ahorita actualmente estamos analizando, pero se tomó toda esta información para poder llevar a cabo esa actualización. Otra norma que nos habla es la norma 017, que esta va a regular los servicios de salud para la práctica de la acupuntura humana y métodos relacionados, la medicina alternativa. También debe de tener ciertos lineamientos, sí lo debemos de conocer. ¿Quiénes se dedican a esa acupuntura? ¿Quiénes se dedican a lo que es la cosmetología?
todos esos consultorios que dan un cuidado también están regularizados y cada uno, dependiendo de su área, van a ser dados a conocer qué normativa, porque estos son normas que están establecidas dependiendo de tu área de dominio. La norma 030, que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, el tránsito, el uso y la permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. ¿Dónde va a estar ubicado mi consultorio? Mi consultorio tiene para una rampa, para las sillas de rueda, porque voy a tener pacientes, en este caso, que me van a llegar con sillas de rueda. ¿Cómo va a ser el tránsito del paciente ambulatorio o el paciente que puede caminar y que llega con una andadera, que llega con un bastón o que llega con una silla de rueda? Debo de prever todas estas características en esos consultorios, porque recordemos nuestra pirámide poblacional, ya se está invirtiendo, ya vamos a ser de aquí al 2050 puro adulto mayor. La mayoría son adultos mayores, la mayoría va a tener una andadera, la mayoría va a tener un bastón. Estamos enfrentándonos a lo que son las enfermedades crónico-degenerativas, no porque ellos quieran traer bastones o andaderas, pero la misma estadística nos dicen que son enfermedades que se están presentando y que muy probablemente tengamos más discapacidad en lo que son los adultos mayores. Por ende, tengo que tener en cuenta que los consultorios deben de tener estas infraestructuras, cómo van a estar o no voy a ver ese tipo de pacientes. Entonces, hay que verlo también porque se me puede caer un paciente porque si no contemplo yo este tipo de infraestructura y son riesgos. ¿Me puede demandar el paciente? Claro. Y ahí está, no lo digo yo, ahí está escrito en las normas cómo tengo yo que darle ese cumplimiento. Entre las normas oficiales tenemos la 087, que esto con anterioridad nos había comentado y fue una pregunta de las colegas que nos hablaron sobre lo que es la separación del RPBI y la clasificación. Claro que nosotros vamos a ver pacientes en un consultorio. Me puede llegar un paciente con VIH, ¿sí? Me puede llevar un paciente con tuberculosis también, un paciente que tenga alguna enfermedad venérea también me puede llegar. Y simplemente por el hecho de decir, voy a tomar una presión, pero ¿qué tal si me dice, quiero una glicemia capilar? Yo ya utilicé un punzocortante, una lanceta, a lo mejor puse un acceso periférico, pasé un suero vitaminado, etcétera. ¿Dónde voy a desechar todo ese residuo? Y claramente la norma 087 ahí dice, Semarnat, cuidado y protección al ambiente. Es un cumplimiento de forma que obligatoria. Lo tenemos que hacer, no es que quieramos, es algo que nosotros, todos los servidores, incluso de forma privada o pública, generamos ese RPBI, ¿ok? Entonces sí tengo que ir contemplando mínimo estas referencias en esta norma, ¿eh? En esta norma voy viendo, porque vean, dice, hablo de una sola norma, pero yo ya cuántas normas estuve analizando en estas 6 normas para poder llevar a cabo lo que son las infraestructuras, ¿ok? Hasta aquí, colegas, ¿alguna pregunta que tengan? No, ¿Algún comentario que tengamos? Yo quiero preguntar, todas estas normas de ninguna es la que han sacado el gobierno federal últimamente, ¿verdad? ¿O siguen vigentes o son algunas que ya sacaron? No, todavía están vigente. La que estamos analizando ahorita, colega, cumple 5 años. ¿Qué quiere decir que está vigente? Todas las normas tienen vigencia de 5 años. Si nosotros vamos y buscamos y no está actualizada, voy a tomar en cuenta la última, por ejemplo, la de RPBI que está desde el 2012.
yo la voy a seguir tomando. La de la 045 también la voy a seguir tomando porque hasta ahorita no la han actualizado, no ha salido en el diario oficial. Entonces, por el año, 5 años ustedes cuenten y todavía son vigentes. ¿Sale? Esa es como una referencia para que ustedes digan, ¿estará vigente o no estará vigente? Esta norma de infraestructura ya cambió en el 2012, había sido integrada, y para el 2018 cumplió sus 5 años y ya la modificaron. Y ahorita, ya en este año que viene, 2024, le tocaría ya nuevamente su modificación. Pero en todos los documentos tienen año de vigencia de 5. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, colegas? Déjenme ver aquí en el chat. Sí, buenas tardes. ¿Sí? Bueno, yo también tengo la duda en relación a pues lo que se ha estado, que es informando a lo mejor no en una cuestión muy fidedigna, en donde se ha comentado que algunas normas van a salir pues del catálogo, no sé, para su aplicación. Entonces, no sé si alguna de las que nos ha comentado esté en ese tenor. No, una norma cuando ya no está, que sale en el diario oficial, que ya no está vigente, nos lo tienen que hacer saber, porque como las normas son a nivel nacional y son de cumplimiento y se suben al diario oficial, todas estas normas están en el diario oficial. Entonces, desconozco yo, así como usted dice, no tengo yo la información de algunas que vayan a salir, no sale ninguna norma, se da lo que es esa actualización. A lo mejor este apartado, por ejemplo, la de terapia de infusión, que tiene ya algunas áreas en donde nosotros tenemos que hacer algunas recomendaciones para el cambio de algunos procesos, está en revisión, todavía no sale esa norma. Pero con eso no quiere decir que como ya fue desde el 2012, pues ya la vamos a retirar, ¿no? Mientras no esté algo en el diario oficial publicado, qué normas han salido o que ya no están vigentes, pues no podemos tomarlas en que ya desaparecen, ¿no? Entonces, ese sí es muy importante. El diario oficial de la Federación siempre nos va a decir cuál es la que se actualiza y cuál es la que está vigente. ¿Sale? Gracias. Sí. ¿Algún otro comentario, colegas? Sí, maestra, lo que pasa es que por gobierno federal sacó una información por parte de gobierno federal y de Secretaría de Salud Federal que desaparecerán 35 normas oficiales mexicanas a partir de el próximo publicación del Diario Oficial de la Federación. Eh, Algunas, bueno, yo no las he visto todas, pero son más de 35 normas y algunas, las más importantes, son que la norma oficial sobre cáncer de mama, sobre lactancia materna, sobre diabetes, hipertensión, etcétera. Y son las normas que tienen como recurso público hacia los hospitales y hacia privados y públicos. Esas son las que están desapareciendo o que van a desaparecer en el próximo, eh, diario oficial de la Federación. Entonces, ya lo dijo el gobierno federal, por eso es que por eso que estamos preocupados algunos de nosotros preguntándoles si algunas de estas normas, yo no las he visto todas, no las he revisado todas, pero alguna de estas estaría ahí, porque al parecer yo veo que son las que tienen recurso de alguna enfermedad en específico. Estas pues no tienen algún recurso, son normas que son como para la implementación de servicios, pero estas otras que dijeron de gobierno federal son las que tienen recurso federal. Así es. Toda la norma, y bueno, en este caso, sí no vamos a indagar, son decisiones, como dicen, ¿no? A lo mejor políticas de gobierno,
lo desconocemos. En el momento que se den de baja las normas, pues ya no, ya como dicen, no se tendrán que dar cumplimiento, pero hasta el día de hoy todavía está vigente y una norma se tiene que dar cumplimiento hasta el momento que esté vigente. Imagínense, digo, no, pues es que ya esta ya va a descontinuar y nosotros tenemos un consultorio y por azares del destino, pónganse, digan, ay, me van a hacer una supervisión o va a llegar alguna supervisión a mi consultorio porque también hay algunos seguimientos, nos van a solicitar esto. Entonces, sí necesitamos nosotros, igual también como usted dice, a lo mejor son de carácter obligatorio, pues en proporcionar algún presupuesto o lo que son los programas, porque ahí es de donde quieren ir recortando lo que es este apoyo. Yo hasta ahorita nosotros vamos a ir dando cumplimiento hasta el día que esté. Si en el diario oficial mañana dice ya desaparecen y tenemos ya el sustento que está por la federación y que se dio la indicación, bueno, se tendrá que omitir lo que es ese lineamiento. Pero si hoy 9 de junio que diga, tenemos una norma vigente y me van y me supervisan, le tengo que dar cumplimiento. ¿Sí? Hasta el último día que esté la norma vigente, hay que darle el cumplimiento, colegas, para evitar que nosotros caigamos en un sesgo o en alguna omisión en la cual nosotros no estemos cumpliendo. Una vez que yo ya tenga en el diario oficial que diga hoy 10 de junio se desaparece el lineamiento de tales normas y se firma y se publica, todo lo que se publica en el diario oficial ya es un hecho, ya se cumple, pero mientras que todavía está en revisión, que en este caso estamos esperando que salga ya de una forma oficial, todavía son vigentes, colegas. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o algún otro comentario? Sí, a mí me gustaría comentar. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Sí, hablando ahorita con respecto al comentario de la compañera, eso que habla sobre las restricciones de algunas normas y justamente acertado como lo dice usted, maestra, justamente son cuestiones políticas. Una de las normas oficiales, que es la 032 con relación a la asistencia social de prestación de los servicios como son las guarderías. Entonces el gobierno federal cerró estas guarderías porque ya no quiso dar más presupuesto. La regla o la norma sigue vigente, ¿sí? No se ha retirado porque justamente puede ejercer una guardería, pero no con recurso federal. Y entonces en ese sentido, no es que desaparezca, simplemente el recurso federal ya no se va a dar a esta institución o esta instancia, pero la norma oficial de 032 sigue vigente, más ellos dicen ya no hay recurso para esto. Yo creo que en esa situación pues están analizando y están proponiendo, ¿sí?, justamente estos cambios en estas diferentes normas. Entonces por eso me gustaría aclarar ese punto. Y justamente, ¿no? Si no se dice todavía en el diario oficial desaparece, pues va a seguir existiendo, pero el gobierno federal pues no va a dar, queriendo hacer responsable a los ciudadanos, tanto del cuidado de los adolescentes, que son padres y madres, así mismo como la responsabilidad de la salud de todos los ciudadanos y cada uno de nosotros. Y en ese sentido, pues está ahí presente las normas, ¿no? Así es. Y Yo le otro agradezco punto, mucho el comentario, colega, y sí, en efecto, pudiese ser que no desaparezcan, pero que sí haya modificaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues se van a desaparecer. Muy difícilmente veo que pueda llegar a ser, a lo mejor sí sucede, no lo sé, vamos a esperar cuál sería pues la decisión gubernamental. Ahí sí nosotros, pues, ¿qué más quisiéramos apoyar a que tuviéramos más esos recursos? Pero pues sí se tiene estos cambios y a lo mejor hay algunas modificaciones. Lo más importante, colegas, es hasta el día que yo esté en el diario oficial, la norma es de cumplimiento. Si me dicen que a partir de mañana va a desaparecer la norma, hasta hoy, 9 de junio a las 24 o a las 00 horas, yo le doy cumplimiento, colegas.
¿Con qué finalidad? De no tener ningún problema legal. Y eso es parte de nuestra profesión, en la cual nosotros pues vamos a estar continuamente capacitándonos y ver esta información en que pues se sube directamente de la federación y poder llevar a cabo el cumplimiento, ¿sale? Vamos a, si no hay otro comentario de algún otro colega, pasamos al siguiente punto que nos habla esta norma sobre la infraestructura. Ya no hay comentarios, ¿verdad? No por el momento. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos, en esta norma nos habla sobre lo que son los consultorios. Y esto lo define la norma como todo establecimiento para la atención médica pública, social o privada. Acuérdense que esta norma es de carácter para el cumplimiento de los tres sistemas: público, privado, social. ¿Ok? Y esto puede ser independientemente o ligado a un servicio hospitalario, que era lo que yo les comentaba, que puedan ellos dedicarse a lo que es su ejercicio, en lo que es la atención a los usuarios, pero siempre con el mismo propósito: prestar de servicios de atención médica a pacientes ambulatorios. En los consultorios no pueden haber pacientes, como nosotros comentamos, de corta estancia, ¿ok? Que se va a ir viendo las cortas estancias como se ven en los hospitales. Son pacientes que se hacen ciertos estudios de laboratorio para saber qué tipo de bacteria o qué microorganismo tiene él en la sangre que está presentando una alteración. Y eso es a través de análisis clínicos. Si yo voy a hacer una instalación de un suero, que voy a hacer es una administración de medicamento, es diferente. Eso es lo que yo quiero que usted diga: es que si voy a poner suero es una corta estancia. No, corta estancia quiere decir que ese paciente necesita ser valorado a través de laboratorios, que se tiene que hacer su análisis, y mientras hay ese resultado, yo lo voy a tener con una vía periférica y voy a hacer la administración de medicamentos. Esa es una corta estancia. Los pacientes ambulatorios me llegan con una receta de un médico que me prescribe cierto suero vitaminado para 3, 4 horas y el paciente se va a ir. No necesita otro estudio para determinar qué problema tiene de salud o poder dar otro tratamiento. Eso sí es importante que ustedes vean cuál es uno y cuál es otro. Son diferentes. Ambos van a tener una vía periférica, sí, pero uno me hace diferente del otro, ¿ok? Eso, y nosotros manejamos en consultorios pacientes ambulatorios, ¿ok? Eso es muy importante, colegas, que ustedes lo tengan en cuenta, porque son de las principales causas en donde a veces caemos en una omisión. Entonces, aquí sí especifica exactamente qué pacientes voy a tener que dar esa atención, ¿ok? Y después de tener ya bien definido qué es ese consultorio, me van a pedir un equipo médico. Los equipos médicos son aparatos o accesorios que nosotros vamos a utilizar durante esa atención. Puedo integrar también instrumental, lo puedo integrar. Pueda tener algún procedimiento para exploración, para diagnóstico, para tratamiento, para una rehabilitación, sí lo puedo hacer, pero recordemos que va a ser enfocada a mi área de dominio, ¿ok? No voy a hacer, y ahí es muy, muy específico, colegas, que no voy a tener algún equipo médico que yo no lo voy a utilizar, o que no tenga comprobado que tengo la capacidad para realizarlo.
porque todo lo que esté en el consultorio, yo como enfermera tengo que tener el área de dominio, tengo que conocerlo al 100% y tengo que justificar cómo se está utilizando. Eso sí es muy importante. Aquellas también puedo integrar algunos mobiliarios o algún equipo que me van a ayudar para lo que son actividades de investigación biomédica. Por ejemplo, ¿puedo tener una computadora? Sí. ¿Puedo tener una impresora? También. Todo eso es para investigación. Son las nubes en donde yo bajo, o a lo mejor tengo expedientes electrónicos, o a lo mejor tengo algunos archivos en donde yo pues tengo ubicado lo que es toda mi normativa, porque yo como enfermera debo de tener un apartado, ya sea en físico o en electrónico, de todas las normas que se apeguen a ese consultorio. Voy a tener también ese catálogo de servicios, porque lo tengo que llevar y dar a conocer. Es algo que se me va a solicitar. ¿Puedo yo tener también unos manuales de procesos? Sí, porque nosotros trabajamos sobre lo que son los procesos. Y si en algún momento dado me van a ir a auditar o a investigar, tengo que tener todos mis manuales. Mi manual para la toma de glicemia, mi manual para la toma de la presión, mi manual para lo que es incluso el mantenimiento de lo que es este mobiliario. Es una bitácora donde yo tengo que sustentar todo lo que es el mantenimiento que se le va a dar a estos mobiliarios preventivo y correctivo. Y es algo que nosotros en algún momento dado, todos los que estamos en un hospital, lo llevamos. ¿Qué quiere decir? Que también lo tenemos que llevar en una práctica también en cuanto a lo que son los consultorios, porque estos son apartados que se nos van a ir solicitando, y yo voy a garantizar una atención con un equipo que esté en buenas condiciones, con un equipo donde yo pueda garantizar que las cifras de esas constantes vitales son normales, que están apegadas a alineamientos, que son seguras, ¿sí? Simplemente con el hecho de tener ese mantenimiento de todo mi mobiliario, ¿ok? Y como yo les comentaba, nosotros tenemos esta parte de lo que me dice medicina preventiva. Nosotros vamos a ver en cuanto a lo que es el primer nivel de atención a la prevención. Y es algo muy importante que ustedes tomen en cuenta. Actualmente estamos trabajando sobre un sistema en lo que es la prevención y se le está dando mucho capital a lo que es el primer nivel. ¿Qué quiere decir? Que pues nosotros vamos a prevenir o detectar enfermedades, la mortalidad en los pacientes que puedan asociarse a alguna complicación que ellos tienen. Si nosotros, desde lo que son los consultorios que yo les comentaba, puedo detectar un paciente con altos niveles de glicemia, yo en ese momento se refiere a dónde, a un hospital, a otra área en donde pueda llevarse a cabo el diagnóstico, el tratamiento, que se estabiliza al paciente y evito complicaciones y saturación de lo que son las unidades de salud. Aquí está la parte en donde yo les diría, ¿cómo quiero yo ver mi consultorio o cómo puedo pedir ese apoyo hacia lo que es el gobierno o esas microempresas? Pues hago un programa de mejora, hago un programa en donde yo pueda garantizar y presentar directamente que en la población puedo detectar este tipo de prevención y evitar también aumento o saturación en los hospitales. Enfermería tiene mucho para poder justificar el presupuesto. Tenemos desde asociaciones, hoy en día se ve mucho lo que es esas empresas que quieren disminuir o evadir un poco más de los impuestos y pueden apoyar a esos proyectos de cada uno de nosotros. Y si llevamos un proyecto que se haya
estructurado para salud pública, tengan la seguridad que tendrán el apoyo para poder arrancar con esta mejora y poder integrar lo que son los consultorios de enfermería. Nos falta mucho que trabajarlo, sí nos falta mucho, pero yo les voy a decir, ustedes van a llegar hasta donde quieran llegar, van a posicionar su consultorio y ustedes mismos su prestigio como profesional como ustedes quieran hacerlo. La investigación es algo que se está llevando y por algo se les pone ahí en los consultorios. ¿Puede integrar mobiliario para investigación? Sí. ¿Por qué me lo están solicitando? Porque puede haber esta puerta, ¿sí? Me lo dan, me recomiendan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Analizarlo. Cada una de las normas tienes que ir puntualmente analizando y entonces encontrar cuál es la parte donde yo puedo ir trabajando y entonces ofertar lo que es ese servicio. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo que este mobiliario tiene que ser duradero, tiene que ser indispensable para la prestación de la atención médica. No puedo colocar un mobiliario que no lo voy a usar, pero me está ocupando, ¿qué? Un espacio. Eso también se califica mucho en los consultorios. Si no lo utilizas, retíralo, dalo de baja. No, pero es que me lo donó cierta empresa, sí, pero a lo mejor el mantenimiento es muy caro y no entra entre tu presupuesto. Dalo de baja, retíralo, porque no va a ser funcional. Porque en algún momento dado tengan siempre adelantándose un poco más. Pues a lo mejor van a venir y me van a supervisar en 2 meses, en 1 mes, o a lo mejor llegan de improviso, no lo sé, pero yo tengo que tener al momento todo para que no me cierren o no me clausuren o no me tengan que mandar alguna recomendación. ¿Ok? Entonces, eso es referente al mobiliario. Para los pacientes que son ambulatorios, esta norma nos dice que es ese usuario le vamos a dar el servicio de atención médica que no necesite hospitalización. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, colegas, y es algo que es lo primero que les van a ir calificando y les van a solicitar un expediente al azar, el que sea, para ir revisando desde el tratamiento, desde el ingreso, desde la orientación y su plan de alta. ¿Cuánto tiempo duró el paciente desde que ingresó hasta su egreso? Todo eso se califica. Entonces debe de ser pacientes que no requieran hospitalización. Debo de tener personal de salud. Muchas veces los consultorios se comparten entre 2 o 3 colegas porque nos ayudamos, pues que hace a pagar la renta, porque se ayuda para el pago de todo lo que son la infraestructura, luz, agua, la iluminación, todo eso nosotros lo podemos compartir, pero también hay algo que tenemos que compartir como profesionales, conocimientos. Podemos ver que puedo tener desde técnicos, puedo tener desde auxiliares, promotores a la salud, pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que todos debemos de hacer la misma práctica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo voy a dar una atención de calidad, porque es un paciente que viene y voy a tomar una glicemia capilar, pues el de la mañana va a ser el mismo procedimiento para la tarde y el de la tarde va a ser el mismo procedimiento con el de la noche. Así ustedes van a ir viendo. ¿Qué quiere decir con esto? Que mi manual de procedimientos se debe de cumplir en los diferentes profesionales que colaboren conmigo, ¿sí? No es válido que me digan, no, es que yo soy auxiliar y yo lo hago de esta manera. No, entonces ahí ya no estamos hablando el mismo idioma, porque debemos de tener y compartir responsabilidades, ¿ok? Entonces, todos somos responsables desde una asistencia, desde lo que es el mobiliario y desde lo que es el consultorio. ¿Con qué finalidad se hace todo esto? Seguridad del paciente. Y la seguridad del paciente va en todos los aspectos, público, social, privado, empresas,
grandes como son hospitales o bien consultorios, que en este caso ya enfermería se integra ese tipo de consultorios, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que verificar que vamos a hacer esa seguridad del paciente con acciones que van a tener por objetivo reducir eventos adversos que implican un daño al paciente como resultado de la atención que están recibiendo. Por ejemplo, si yo no tengo ¿cómo se llama? Una infraestructura bien delimitada, ¿dónde va a pasar el paciente que trae una andadera o que trae una silla de ruedas y se cae? Esto es riesgo de caídas y también hablamos de seguridad del paciente. ¿Me pueden demandar por esta mala práctica? Sí me pueden demandar. ¿Tengo que hacer una reparación de daño? Sí la tengo que hacer la reparación de daño, y más en adultos mayores, porque puedo tener una luxación de cadera. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que dar cumplimiento. Podemos aplicar unas inyecciones intramuscular, sí, pero si en algún momento dado quien colabora conmigo no tiene la experiencia y toca lo que es el nervio, ahí tenemos un evento adverso. Cuando nosotros tenemos y se presenta, lo primero que nos van a solicitar su manual de procedimientos, cómo aplican una inyección intramuscular, y debe de estar el proceso. Entonces vean que todo esto hablamos de seguridad. ¿Por qué? Porque me puede demandar el paciente, sí, por un daño, por una lesión que yo ya le hice al nervio, ¿ok? Entonces todos nosotros hablamos sobre seguridad del paciente. Que se funcionó, se pinchó alguna de los pacientes, que llegó con alguna lanceta, por cualquier azares del destino se dejó mal puesta, el RPBI, ¿me pueden demandar? Me pueden demandar. Entonces son conjuntos de acciones que yo voy a hacer y que voy a estar viendo y previendo para evitar este tipo, primero de eventos adversos al paciente, y después una responsabilidad legal como profesionales de la salud, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la disposición general que nos dice? Que todo consultorio a que refiere esta norma, si está integrado en un hospital, debe de contar con licencias sanitarias, o en caso de que sean independientes, deben de estar ligados a lo que es un hospital. Pueden estar o no ligados a un hospital. En esto quiere decir que a lo mejor hay hospitales o algunos servicios médicos que si se encuentran cerca de lo que es el hospital, un consultorio de enfermería, y yo médico digo, bueno, es que necesito que usted se monitorice su glicemia capilar en tal horario, puede acudir aquí al servicio de salud del hospital, o creo que hay un consultorio de enfermería aquí a 2 o 3 esquinas. Esa misma relación se puede dar, y los médicos o los mismos colegas se van recomendando, porque ya tenemos esas recomendaciones. No estoy ligada a un hospital, pero puedo tener una recomendación de algún colega que me conozca y que a lo mejor le queda en esa zona a la paciente, y para evitar largos trayectos puede acudir conmigo, ¿ok? Entonces, todos sus requisitos, como ya nos comentó la colega, todos los lineamientos que te van a solicitar deben de estar por lo menos 30 días anteriores al momento de iniciar la operación. No quiere decir, ya abrí mi consultorio y mañana voy a sacar el permiso. No. Mínimo debes de haber tramitado esto 30 días antes, para cuando tú tengas la apertura de tu consultorio, tú ya tengas todos los lineamientos y todos los requisitos con 30 días que te está solicitando, y no te lo solicito yo, o a lo mejor que digan, es que la delegación, ¿no? Hay un artículo, el artículo 47 de la Ley General de Salud, y además de las disposiciones aplicables. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que darle, ¿qué?
cumplimiento a esto que menciona, simplemente porque está agregado ¿a dónde? A esta norma oficial. Y las normas oficiales son de pues de carácter obligatorio el dar lo que es ese cumplimiento. ¿Ok, colegas? Entonces vamos a ir viendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder llevar a cabo esa apertura. Debo de tener, en cuanto a las disposiciones generales, vamos a ir viendo que va a haber responsabilidad también hacia lo que es este establecimiento sanitario, en donde me va a manejar lo que es el RPBI. Si yo voy a tomar una glicemia capilar, que es donde más se utiliza en los consultorios, las lancetas son punzocortantes. ¿Y dónde deben de ir? En un contenedor rígido. Yo no lo digo, lo dice ¿quién? La norma 087, ¿sale? Es cumplimiento, ahí está, ahí me dice que es la clasificación. También tenemos la clasificación de lo que es una basura municipal y hospitalaria, y eso también lo maneja la norma 087. ¿Debemos de darle el cumplimiento? Sí. ¿Quiénes van a ser los que van a generar estos residuos? Pues todos los establecimientos de salud, públicos o privados. Y en este caso, los consultorios también entran en esta parte, dependiendo de lo que ustedes van a ir generando, eso es lo que se van a ir integrando. No voy a integrar una bolsa amarilla que me está pidiendo residuos patológicos, porque bueno, a lo mejor no se va a dar en ese momento, ¿no? Pero yo de acuerdo a las actividades, por eso es el catálogo de servicios. Es muy importante que ustedes lo tengan porque de ahí emana todo. A ver, ¿a qué se va a dedicar? ¿Qué RPBI va a manejar? ¿Cómo se va a hacer el catálogo de servicios? Estos son mis servicios que voy a dar a la población. Y entonces dice, no, yo no voy a ocupar bolsas de RPBI porque ningún catálogo me dice que voy a hacer alguna amputación o voy a hacer algún experimento con algún pues algún animal o algo y que yo tengo que desecharlo, no lo voy a hacer. No voy a manejar todo lo que son secreciones, no voy a manejar partos, etcétera. Entonces todo eso lo tengo que justificar en dónde, en el catálogo de servicios, donde va a limitar qué es lo que voy a otorgar, qué cuidados se van a ir dando. ¿Ok? ¿Cuáles son las disposiciones generales? Como todas las disposiciones, vamos a ir viendo que vamos a llevar a cabo para el control y la erradicación de fauna nociva, como son las hormigas, como son cucarachas, las arañas, las ratas. Todo eso nosotros también tenemos que darle ese seguimiento y voy a ver cómo voy a erradicarlo, porque esto me dice que tengo que ver esos consultorios en donde yo esté comprobando la fumigación o la desinfestación correspondiente otorgado por el establecimiento en términos del artículo, y aquí está el artículo que me está diciendo que es de cumplimiento de forma obligatoria, porque debo de tener un saneamiento ¿qué? Ambiental, y esto es una fauna nociva. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que se apega directamente. A lo mejor no voy a tener ratas ni cucarachas, pero a lo mejor estoy al lado de un jardín que puede haber alguna hormiga, alguna araña que pueda venir. Entonces, yo tengo que empezar a ver qué es lo que tengo que hacer en cuanto a este artículo que me están diciendo y el saneamiento ambiental correspondiente. Contar con un mobiliario que esto me permita ir viendo todos los expedientes los expedientes de cada uno de los pacientes. Puedo tenerlo de forma física, y ya actualmente pues ya todo es electrónico, entonces podemos utilizar la norma del expediente electrónico para ver qué lineamiento, cómo puedo yo tropicalizarlo directamente y evitar todo este papeleo que en algún momento dado nos dicen que pues ya somos instituciones en donde es cero papel, que ya no podemos utilizar tanto y lo puedo justificar, y en lugar de tenerlo almacenado, puedo justificar en la computadora
todo el expediente electrónico de cada uno de mis pacientes, donde yo pueda ver su seguimiento, las citas, cuando viene, qué día lo vi, y poder ir haciendo un archivo a lo mejor por mes y posteriormente por cada año lo voy a ir haciendo. Pero es indispensable que cada uno de ellos tenga un expediente, porque así lo emana lo que es esta norma, ¿sí? Entonces, ya vimos desde lo que es un derecho de los pacientes, que tienen ellos derechos a tener este instrumento de seguimiento, y bueno, en algún momento dado me lo pueden solicitar para poder llevar a cabo ese seguimiento. A lo mejor mi paciente se va pues a provincia y ya no está aquí en la Ciudad de México, y bueno, él le interesa pues de llevarse su expediente para el seguimiento, y bueno, ustedes ya debidamente bien requisitados se lo dan, les tienen que firmar que ustedes están entregando, etcétera, y se lo pueden entregar. Es un derecho que que si ellos me lo solicitan, lo tengo que entregar. Imagínense que yo no lo tenga y que llegue el paciente y me diga, señorita, me voy porque voy a irme al extranjero, pero me voy a llevar, ¿me puede otorgar usted mi expediente y no lo tengo? ¿Me puede demandar? Sí, me pueden demandar, ¿sí? Porque entonces, ¿dónde está todo ese seguimiento que yo le tengo que dar? Y eso está en las normas oficiales, ¿sale? Tenemos también que ver ese aseguramiento y suministro de lo que son los recursos energéticos, el consumo de la luz. Aquí son las instalaciones eléctricas. ¿Cuáles son las indispensables para este funcionamiento, para la atención médica? Porque también está citada en lo que es apartado el 3.1, el capítulo de referencia normativa, en donde me van a decir el tipo de voltajes que se van a ir utilizando dependiendo del tipo de servicio que yo estoy otorgando. Nuevamente volvemos a mi catálogo. Vean qué tan importante es el catálogo de servicio. A ver, mi catálogo de servicio me dice que voy a hacer nada más lo que es una exploración. No necesito tanta instalación eléctrica, con esto puedo ir sustentando, pero tengo que saberlo, tengo que delimitar exactamente lo que está en mi catálogo. Si en algún momento dado yo me salgo de ese catálogo de servicios y hago otra práctica o actualizo mi catálogo, porque entonces yo ya estoy cayendo en una desviación. Entonces, lo que está en el catálogo de servicios es lo que yo voy a estar dando lo que es mi práctica profesional, ¿sale? Hay consultorios que se van a dedicar también a la docencia. Bueno, terminé mi consulta, pero bueno, tenemos consultorios, dice, te voy a enseñar los primeros auxilios, la misma capacitación para el autocuidado a los familiares, eso también es docencia. Y deben de tener espacios suficientes para que ustedes puedan llevar a cabo esa capacitación del profesional de salud o del mismo paciente. Y esto de tal forma que no esté obstruyendo el paso de las personas que van a ir circulando sobre esos consultorios o sobre lo que es el pasillo. Por eso nuevamente volvemos, mi catálogo de servicios, cómo va a estar integrado. Si voy a tener la recepción, va a ser un apartado, la exploración va a ser otro apartado, y entonces voy a tener otro apartado para lo que es la docencia, exclusivamente para que no interfiera en todas estas actividades que yo vaya realizando, ¿sale? Entonces, esto sí es muy importante, colega, que ustedes lo vean. ¿Cuáles son esa delimitación del área? La norma me dice que los consultorios deben de contar con dos áreas, una para realizar el interrogatorio de lo que es el paciente y otra va a ser para su exploración física. A lo mejor aquí me dice, bueno, tengo para que me apliquen esta inyección intramuscular, intravenosa, algún cuidado, un proceso que yo realice, entonces voy a tener que hacer la atención directamente, una camilla para que él se recueste, pueda yo hacer la infusión o la administración del medicamento que me están dando, o bien alguna curación que no sea
de alto riesgo que yo pueda otorgarle, también lo puedo yo realizar. Las consultorías siempre deben de estar delimitadas. ¿Con qué? Con la finalidad de esto que nosotros llamamos cuidar la integridad de lo que son nuestros pacientes, esa privacidad y la seguridad que deben de tener directamente cuando se le dé lo que es esa atención que están recibiendo, ¿ok? Esas áreas de interrogatorio dicen, bueno, es que a veces pues no tenemos quizás la delimitación que tengamos una con otra. Anteriormente conocíamos esos biombos que hoy pues prácticamente ya se ven un poquito descontinuados y si no totalmente erradicados, pero si no contamos con ellos, podemos hacer en esa misma área tener las dos, los dos apartados, pero siempre tener un lugar exclusivo para hacer el interrogatorio y otro lugar exclusivo para hacer el procedimiento. Son dos áreas que a lo mejor van a estar juntas en el mismo consultorio, pero sí tener en cuenta que debe de contar con las dos, ¿ok? Esto pues, ¿para qué nos va a ayudar? Una, pues porque se tiene que brindar lo que es esa atención de calidad. Aquí es donde entra la calidad y debemos de tener hasta un croquis en nuestro catálogo de servicios, cómo vamos a dar esta atención. Es muy importante, por eso nosotros decimos enfermería es muy disciplinada, tienes que tener tu croquis, debes de saber dónde estás ubicado, cuáles son las características que te está solicitando la norma y entonces poder dar esa atención de calidad, que eso es lo más importante que nosotros estamos buscando para nuestros usuarios. La higiene de manos, tanto en hospitales como en consultorios, debemos de darle lo que es el cumplimiento y debemos de tener lo que es ese lavabo para donde se lleva a cabo la exploración física, principalmente con toallas desechables y con lo que es el jabón líquido. Aquí nuevamente entra saneamiento ambiental. Cada cuándo cambias estas jaboneras, cómo están identificadas, cómo es el proceso para la desinfección, cuánto es lo que está llenando, porque todo eso se califica, ¿ok? Y bueno, el agua pues debe de estar pues igual de alguna manera, pues un agua segura, acuérdense. Yo sé que a lo mejor dicen, bueno, hay algunas cisternas porque ocupamos de domicilios, por eso se dicen que es de baja complejidad, porque de domicilio vienen clorada, pero no se compara el cloro de un área hospitalaria, es muy diferente. Me va a garantizar lo que es pues el lavado y en este caso el retiro de todo lo que son partes de microorganismos, sí, porque voy a hacer procesos con piel íntegra. Por eso nuevamente volvemos, delimitemos qué es lo que vamos a hacer. Porque si voy a hacer otra práctica con mayor complejidad, pues entonces voy a tener hasta que monitorizar lo que es la cloración del agua. Por eso es muy importante que ustedes sepan qué servicios están prestando, ¿sale? Cuando no estén ligados estos consultorios a una unidad hospitalaria, es necesario que ellos lleguen y que cuenten con estos botiquines que son de urgencias, que también vienen en esta norma, que es un lineamiento que se solicita de forma obligatoria y que este botiquín está interrelacionados con cierto material que va a ser utilizado en caso de urgencias y que debe de estar accesible para todo el personal que esté colaborando con nosotros o en este caso para utilización propia, pero es de forma indispensable que se cuente con ello. También ya se tienen algunos lineamientos para dar el cumplimiento. Si en este caso, como comentamos, voy a delimitar que tenga yo que dar algún cuidado o voy a trabajar en coordinación con algún área médica para poder llevar a cabo
estas suturas o bien para la colocación de algunas sondas vesicales, que en este caso nosotros hacemos este procedimiento, voy a requerir esterilizar algún instrumental y debo de tener igual también mi esterilizador. Debemos de tener controles de calidad. ¿Quién los va a llevar? Nosotros. Nosotros tenemos que garantizar desde el empaquetado, cómo va a estar fechado, cuánto tiempo va a durar el almacenamiento, cuáles van a ser las entradas, cuáles van a ser las salidas próximas, etcétera, etcétera. Y dónde va a estar este material almacenado. Y aquí hay algo muy importante, tenemos que tener esas bitácoras de registro para poder dar cumplimiento a este proceso. Entonces es muy importante, acuérdense que cuando nosotros colocamos una sonda vesical, que nos piden ya barrera máxima, debemos de tener material exclusivo para hacer ese aseo de genitales y poder dar ese cumplimiento. Si voy a utilizar todo desechable, lo puedo hacer, pero siempre y cuando ver mis fechas de caducidad. No puedo tener material que ya se caducó y bueno, pues en algún otro momento lo voy a utilizar. Se desecha y se tiene que retirar. Si no voy a llevar todo este proceso de esterilización, busco desechables, pero garantizando entradas y salidas. Esta norma me habla sobre el material de curación y medicamentos que debe de integrar ese botiquín de urgencias, ¿ok? Entonces, ustedes busquen la norma, la que yo ahorita estuvimos analizando, 005, y en la parte final de esta misma lleva todo el lineamiento, cuál va a ser todo el material que se requiera para poder dar ese cumplimiento. Asimismo, van a encontrar un apéndices donde les van a informar a ustedes qué mobiliario y qué equipo van a tener, y es como una sugerencia, no es que es al 100%, es que tengo que tener todo eso. Preferentemente ustedes revisen lo que se tiene aquí. Nosotros es lo que más es apegado a lo que son los consultorios. Si hay algo que dice, pues es que por ejemplo, negatoscopio, no lo utilizo, yo no tomo placas de rayos X, ¿lo puedo eliminar? Sí. Voy a ir tropicalizando, eso es lo que yo quiero, me dan lo general, pero de acuerdo al consultorio, a la práctica, mi catálogo de procesos y al tipo de paciente que voy a ver, entonces voy a ir tropicalizando y veo qué mobiliario necesito de acuerdo a ese catálogo que yo tengo. Esa es la clave y ya se los dije, colegas. Lo primero que yo llegaría como auditor a solicitarles es su catálogo de procesos y sus manuales de procesos. Con eso empezamos y ustedes me van a dar la pauta para entonces decir qué es lo que voy a hacer, porque va a dar cumplimiento a esto. ¿Sale? Entonces esos dos son muy importantes porque los auditores en algún momento dado se los van a llegar a solicitar, ¿ok? Esto sería en cuanto a lo que es infraestructura. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Creo que no. Ya revisé el chat. Ok. Tenemos la otra norma en la cual, pues, cómo nos garantiza esa práctica profesional, nos habla sobre la norma 019 y es la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué vamos a ir analizando en esta norma? ¿Dónde es su campo de aplicación? Y esta norma me dice que es de forma que obligatoria en todos los establecimientos de atención del Sistema Nacional de Salud, donde prestan servicios de enfermería, así como para las personas físicas que presentan dichos servicios en forma independiente. Aquí está la justificación en donde yo puedo tener un consultorio de enfermería. Aquí lo dice. Oiga, ¿dónde dice que puedo abrir un consultorio de enfermería? Aquí, en la norma 019. Es mi campo de aplicación y lo puedo yo realizar, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo?
como todo, mi marco legal. Y esta norma, si ustedes igual también tienen que tenerla impresa, yo sí le sugeriría como consultorios que tengan estas dos normas impresas, porque me va a hablar de la infraestructura, la 005, y me va a hablar de la práctica de enfermería del profesional que va a dar el servicio. Con estas dos normas y que le dé cumplimiento a esto, yo ya tengo, ahora sí como dicen, la acreditación de mi consultorio. ¿Qué quiere decir con estas referencias? Que se analiza lo que es la práctica de los pacientes con hemodiálisis. Con esto no quiere decir que no lo voy a ver, ¿sí? En ese momento, a lo mejor llega un paciente que él tiene duda de su catéter y que a lo mejor necesita un mantenimiento en lo que llega el día lunes, porque a lo mejor yo lo veo el día sábado, pero no puedo dejarle ese apósito sin cambiarlo hasta el día lunes, porque hemos tenido pacientes que han llegado así a los hospitales porque nadie lo podía ver y hasta el lunes había servicio en su clínica. Eso, ¿qué voy a hacer? A lo mejor le voy a dar la primera atención, voy a hacer la asepsia de ese sitio de inserción y entonces lo voy a referir porque yo no le voy a dar todo el cuidado, pero sí debo de conocer cómo hacer una asepsia, cómo voy a cuidar ese catéter, qué lineamiento se necesita. Debo de conocer la norma 004 y nuevamente me acercó y me dice, expediente. es que no, Lau, no es posible que hayas entregado todo así esa carpeta. Mira, esto no va aquí, mira, esto no va aquí, mira, esto no va Si aquí. alguien puede apagar su micrófono. A mí me lo recibieron. Tenemos que ver también desde servicios de planificación familiar. No quiere decir que yo no pueda colocar estos métodos de planificación, pero puedo dar consultoría, son primer nivel. Si los tengo a la mano y mi catálogo dice que yo puedo colocarlos sin problema, colegas, pero eso van a depender de lo que ustedes digan. No necesariamente tengo que dar cumplimiento a esto, a todas. Voy a ver qué servicios voy a otorgar. ¿Que lo debo de conocer preferentemente? Sí lo debo. Me retroalimenta más como enfermera para conocer todo lo que posiblemente en algún momento dado me lleguen a preguntar y debo de saberlo, ¿ok? Porque yo soy la titular, soy la responsable del consultorio y a mí va a llegar todo lo que es esta supervisión, ¿ok? Entonces, vamos a conocer lo que es nuestro marco referencial. Vamos a ver que esta práctica de enfermería me va a delimitar mis actividades. Si soy una enfermera general, si soy una enfermera especialista, si tengo maestrías, si tengo doctorado, si tengo un área de dominio, si tengo un cuidado especializado, etcétera. Pero también me va a decir cuáles son los cuidados o las intervenciones que son dependientes, independientes e interdependientes. Y esto es muy importante. Las funciones o las intervenciones dependientes son aquellas que vamos a realizar sobre una prescripción. Yo les decía, a lo mejor van a llegar que solicitando que aplique yo un suero vitaminado. Es un ejemplo, colegas, puede ver otros, o una inyección intravenosa. Debe de haber una prescripción médica, ¿ok? ¿Qué pasa con las intervenciones de enfermería independientes? Son aquellas que yo voy a ejecutar como enfermera durante una respuesta humana. Por ejemplo, mi paciente se presenta para que le monitorice ¿qué? La presión arterial. Le estoy tomando la presión, pero yo detecto que empieza con diaforesis, que tiene ansiedad, que tiene alguna debilidad. Entonces, yo digo, este paciente no nada más viene por la presión, a lo mejor tiene algún otro problema y yo voy a tomar la decisión de tomarle una glicemia capilar para saber cómo se encuentra, porque por algo tiene esa diaforesis y la ansiedad y a lo mejor encuentro niveles elevados de azúcar, ¿ok?
Y las intervenciones de enfermería interdependientes es un equipo de salud, ¿sale? A lo mejor yo doy la primera atención, pero no todo yo lo puedo realizar. Tengo que referirlo con otro colega. Entonces yo ya voy a estar trabajando ¿qué? En equipo, ¿sale? Esta norma nos dice también que estas acciones independientes son aquellas que van a aplicar procesos de atención de enfermería en hospital o en comunidad y únicamente le corresponde al licenciado en enfermería. Todo el personal que quiera abrir un consultorio, si es enfermero técnico, no hay ningún problema, pero tiene que hacer su licenciatura, porque también para la prescripción vamos a requerir ser licenciados, porque es el único, de acuerdo a su formación, que es el que va a valorar, va a ejecutar y va a evaluar al paciente. Su formación le da todas estas áreas de dominio. Yo no quiero decir que como técnicos o auxiliares no podamos hacerlo. Claro que tenemos esas habilidades y somos competentes. Desafortunadamente, el respaldo legal no lo tenemos. Por tal razón, voy a hacer una práctica, pero con un respaldo legal, y entonces, ¿qué necesito hacer? Una licenciatura únicamente para cumplir ese requisito y poder tener ese respaldo que me habla la norma 019, porque es muy clara y aquí lo dice. Es importante llevar a cabo acciones de plan terapéutico, el plan de alta. Su nivel académico lo hace competente para otorgar cuidados de mediana complejidad de predominio independientes. Aquí está. ¿Quiénes van a estar a cargo de estos consultorios? Los licenciados en enfermería, para poder llevar a cabo esa prescripción que también la maestra Ángeles Sapier les va a comentar. ¿A qué estamos obligados como enfermeros? A tener un óptimo equipo que se utilice para proporcionar el cuidado de enfermería. No puedo tener mobiliario obsoleto o incluso no darle lo que es el mantenimiento. Debemos reportar los faltantes, las fallas, el riesgo. A lo mejor está una silla que a lo mejor ya está por caerse, una parte de lo que está integrada, y hago caso omiso y mi paciente llega, se siente y se cae, pues ya es un riesgo de caídas ahí, que él tuvo una caída y que eso también pues se sigue de manera continua, ¿no? Entonces vean qué tan importante. Y no me dicen aquí que el personal de enfermería, en este caso en los hospitales, decimos mañana, tarde y noche, aquí no dice quién es el responsable o el dueño del consultorio, es el personal de enfermería. Y si compartimos ese consultorio con algún otro colega, todos somos responsables de hacer esta notificación. De aquí aparecen todas esas bitácoras que a veces en los hospitales decimos, ay, ¿por qué tanta bitácora? Otra más. Pues vean que ustedes cuando tengan un consultorio les va a servir esas bitácoras para ir monitorizando el material que ustedes van a tener ahí dentro de esa unidad. Conocer y aplicar las normas oficiales citadas en este apartado de acuerdo a su ámbito de competencia, que era lo que yo les decía. Me aparece una infinidad de normas, pero esas normas las voy a aplicar, a lo mejor no aplico todas, colega, pero la que está más familiarizada con mi práctica profesional, le tengo que dar cumplimiento. Asumir el compromiso responsable, actualizar y aplicar los conocimientos, tengo que realizar esa actualización técnica, científica, en la cual yo sea un profesional capacitado y con competencias. De aquí emana de que nosotros tenemos que tener
lo que es esa certificación por área de conocimiento, pero la certificación por áreas de dominio. Y eso es muy importante que todas pues tengamos esas certificaciones, que estemos colegiadas, que estemos con alguna institución que nos den esas capacitaciones continuas, y los colegios son los que nos están dando capacitaciones para poder estar actualizados. Cumplir con las normas institucionales y orden técnico en materia laboral. Esto implica nuestro ámbito de competencias en la seguridad del usuario, en el equipo de salud, así como en la conservación del medio ambiente. Y nuevamente me hablan de qué, del RPBI. Aquí está. Es una norma que nosotros tenemos que darle lo que es ese seguimiento. Hay demasiadas normas, como comentaba la colega, probablemente haya una revisión de estas 30 normas aproximadamente, y que bueno, pues en el momento que tengamos que pues o dejar de dar cumplimiento y que se publiquen, pues vamos a conocerlas. Por el momento aproximadamente tenemos 237 normas, y que estas van a ir ligadas a lo que es la práctica del profesional de enfermería. ¿Cuáles son las responsabilidades, medios, resultados y de seguridad? Entre las obligaciones aparece el área de enfermería, en donde ella está obligada a través de medios que debe de poner al servicio de los pacientes el conocimiento científico con recursos técnicos y tiempo necesario. No porque quiera yo ver 3, 4, 5 pacientes, voy a hacer las cosas pues lo más rápido y sin apego a técnicas. Aquí está, mi obligación por medios es la que se está, pues igual también tiempos de espera, se ve lo que es el tiempo de atención, cuánto tiempo de atención es para una somatometría, cuánto tiempo de atención es para la toma de una glicemia capilar, cuánto es el tiempo de atención para la toma de una presión arterial, etcétera, etcétera. Así, y todo esto va en lo que son nuestros catálogos de servicios. Las obligaciones de seguridad son aquellas que nosotros vamos a hacer que garanticen estos procesos de forma segura para evitar que accidentes, como todo lo que ya mencionamos, desde lo que es el mobiliario, desde lo que es el proceso, desde que es cuidar incluso las fechas de caducidad de todos los insumos. Es muy importante porque es una obligación de seguridad. ¿Con qué finalidad? Pues el resultado que nosotros queremos es una atención de calidad, restaurar lo que es la salud de los usuarios y sobre todo, pues garantizar esa atención de cada uno de ellos. Enfermería se cataloga y se caracteriza por ese cuidado que le da a todo lo que es pues los pacientes, la sociedad siempre cree en enfermería. Siempre está, ¿a quién primero se acerca un paciente? A la enfermera. Si en los hospitales vemos que la primera a donde se acerca el paciente es a la enfermera, porque nos hemos ganado esa confianza, en el momento que nosotros ya empiecemos a ver estos consultorios de enfermería con toda esta normativa que se tienen, de verdad, colegas, lo que van a sobrar son pacientes y lo que les va a sobrar es trabajo. Entonces, hagamos las cosas muy apegadas a lo que nosotros podamos darle ese cumplimiento. No improvisemos, colegas, porque improvisar a veces nos sale contraproducente. El desconocimiento de alguna norma también nos trae alguna consecuencia legal. Y bueno, pues estamos igual para algunas asesorías, algunos trabajos en las cuales ustedes puedan pues integrarlo y poder dar a conocer entre todos, pues sería genial. Yo les dejo mi número, voy a estar trabajando con ustedes. Posteriormente ya tengo un módulo en la cual vamos a ver los indicadores para estos manuales de proceso, qué es lo que ustedes van a ir requiriendo para poder ir integrando, y vamos a empezar con esos indicadores de evaluación.
Por mi parte sería todo en cuanto a lo que es nuestra clase del día de hoy. Me gustaría saber si hay alguna duda, alguna pregunta. Estoy a sus órdenes para poder hacer alguna retroalimentación. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Sí, doctora, muchas felicidades por su ponencia y me gustaría resaltar algo que justamente tenemos con la enfermería basada en la evidencia y reforzar justamente esta enfermería basada en la evidencia con los modelos de cuidado, con los modelos de enfermería y digamos, modelos y teorías de enfermería. Y justamente hablamos del autocuidado, ¿no? De Dorotea Oren. Justamente ahí mencionó mucho, constantemente en esta ponencia, esta parte, ¿no? Y que justamente si existe un déficit de cuidado, pues entra el déficit de autocuidado y la agencia de autocuidado de enfermería. Entonces, esta es la parte que me gustaría rescatar y que justamente lo ha abordado justamente con un énfasis y pues felicitarle. Y hablar un poquito sobre la cuestión de la investigación como profesor investigador y justamente las herramientas que son necesarias para poder empoderarnos justamente continuamente de nuestra profesión. Entonces, muchas gracias, doctora, y estamos a la orden en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Yo creo que aquí lo más importante, como dicen, esta es una retroalimentación. Tenemos muy pocas evidencias en cuanto a estos consultorios. A veces enfermería le da miedo, pero les voy a decir algo. Ustedes son un potencial, o más bien enfermería, somos un potencial que lo único que nada más necesitamos tener conocimientos y cómo irnos dirigiendo. Porque todo lo que hacemos dentro de unos hospitales, imagínense, fuera de un hospital, con un recurso propio y en algún momento hacer un proyecto de mejora y que esos sean a nivel primero local, porque podemos hacer acercamientos a algunas delegaciones que ya trabajan esta parte de lo que es la salud, o ver algunas empresas en donde también podemos tener ese apoyo, pues sería pues muy gratificante. Yo voy a continuar con ustedes, lo que yo pueda asesorarles, darles algunas recomendaciones, sugerencias en cuanto a lo que es estas auditorías que nosotros vamos a ir viendo. Más que ir a decir, tengo un miedo porque va a venir un auditor, ¿no? Al contrario, véanos como esa parte, digamos, de fortaleza, porque nosotros en el momento que lleguemos y hagamos una auditoría, vamos a decir, esto tienen que trabajar, implementen esto. Es una forma muy, muy amigable. Las auditorías, no le tengan miedo, es algo donde van a ustedes a aprender. Y ahorita en este diplomado, vuelvo a agradecer al maestro que me dio la oportunidad, en donde le digo, quiero hablar con los colegas algo sobre lo que es mi práctica de enfermería, pero ya con esta auditoría que yo ya la voy enfocando en los seguimientos, tengo la seguridad que pues estoy para compartirlo, colegas. Cualquier sugerencia, recomendación y que podamos retroalimentarlo, pues me daría mucho gusto poderlo trabajar con ustedes. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Maestro Daniel, no No, lo pues veo. nada más que agradecer, maestra, y pues nos vemos próximamente en las siguientes clases que nos va a seguir regalando en este diplomado y pues desearle un excelente fin de semana a usted y a todos nuestros asistentes. Muy bonita tarde a todos. Igualmente, hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Sí, hasta luego.